Hola, bienvenidos a este séptimo día del taller teórico práctico de Construyendo el Guión Cinematográfico. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de dar un primer acercamiento a las estructuras narrativas de cada uno de los personajes, conociendo un poco cómo está dividido pues su historia en actos y en secuencias y ver los acontecimientos principales. También tuvimos la oportunidad de conocer la escaleta, cómo escribirla, cómo desarrollar un formato de escaleta y empezamos tomando un recurso narrativo titulado la ironía dramática. En el día de hoy vamos a continuar conociendo otras estructuras narrativas que nos ayudan a contar nuestras historias de una forma más inteligente o más orgánicas. Uno de esos recursos se llama el suspenso, el otro es la intriga y por último el misterio. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar ya con pues los temas del día de hoy. Entonces, pues, el día de ayer estuvimos hablando, o bueno, ¿quién puede recordar ayer lo que estuvimos, los dos temas que tocamos el día de ayer? Bueno, nadie, listo. Entonces, el día de ayer nosotros tocamos el tema de escaleta, ¿sí? Dimos como un acercamiento a la escaleta y también dimos un tema de ironía dramática, el cual lo vamos a completar hoy con otros recursos narrativos que vamos a estar o que podemos estar usando en nuestros proyectos y en nuestras historias. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuáles son los recursos narrativos que vamos a dar hoy? Vamos pues, a retomar otra vez la ironía dramática. Vamos a dar el misterio, la intriga, el suspenso y la sorpresa. ¿Sí? Son todos aquellos recursos que podemos utilizar en nuestros proyectos, no solamente específicamente ya de audiovisual, sino también de manera narrativa podemos aplicar esos recursos a nuestras historias, ¿va? Pero bueno, entonces antes de eso vamos a ver qué proyecto podemos mirar hoy. Entonces revisémosla. Eh, yo, qui- ¿Sí? yo quiero, yo quiero empezar, yo no he hablado de mi idea, Ah, que la vale, sí. estuve pensando ayer, de hecho. Estuve pensando en una distopía. Hace días salió una noticia de que el gobierno había organizado una rifa, pues, para entregar dinero a medios de comunicación y pues, varios medios se tenían que postular. Entonces estuve pensando en una especie de distopía en la que pues el gobierno sabe que hay una recesión económica que podría ser la del COVID y crea un sistema de incentivos pues para varios sectores, entre ellos el sector de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones. Y pues el tema es que el gobierno busca a través de este sistema de intensivos, no sé, marcar cierta agenda y ejercer cierto control, digamos. Entonces, allí podría entrar el juego, no sé, grandes empresas o fondos que en algún punto patrocinaron la llegada de los gobiernos que han estado hasta ese momento y aprovechan para marcar un poco la agenda a su favor. Entonces, de esa forma van creando diferentes narrativas que fomenten cambios en las dinámicas sociales y económicas a su favor. No sé, podría haber manipulación de la información, supongamos, para que se cree cierta hostilidad entre la población y esto favorezca, no sé, al sector tecnológico con la venta de cámaras de seguridad, porque todo el mundo está pendiente de que nadie se acerque, porque todos desconfían de todo el mundo. Pero tengo otra cosa y es que siento que si hago uso de este recurso del COVID, voy a tener en contra el factor globalización. Y es que, sí, pues en el mundo globalizado es más difícil la censura. Entonces, lo que estaba pensando es, no sé si podría tapar ese hueco narrativo con incentivos al sector de telecomunicaciones para que limiten lo que pueden ver las personas en redes
pero no me terminó de convencer tanto porque no le di tanto fondo. Pero pues pensé, no sé, en crear otro universo en el que, digamos, las reglas ya estén puestas de antemano y el espectador como tal no sabe el status quo anterior a ese, sino que va conociendo cómo se fueron alterando los cambios que llevaron al status quo desde el comienzo. Entonces, no sé, el protagonista podría ser una persona común y cualquiera que pues, eh, tiene cierta inconformidad o todavía no sabe adaptarse y que, no sé, alguien con cierto sentido crítico, pero con también un poco de sin sabor por la vida, no sé, un poco de narcisismo, desprecio. Y pues no sé, encontré referentes más que todo literarios, porque pues, no sé, bueno, quizás series, los 100, pero no sé si tanto. Hay un español que se llamaba El Barco, pero digamos, no jugaba un papel de medio, sino que era más que todo de supervivencia en esa serie. Mis referentes literarios obviamente son 1984 de George Orwell Sí. y Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, que es una escritora argentina que se fajó tremenda novela. Entonces, no sé, mira más que todo por la legitimidad, la forma como las palabras construyen narrativa y esas narrativas construyen legitimidad. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes o qué referentes me recomiendan? Ah, ok, súper, súper. En realidad el tema de las distopías a mí me encanta, o sea, a mí me fascina. Precisamente ayer estaba hablando sobre el tema de las teorías conspirativas, porque me gusta mucho leer sobre teorías conspirativas. De hecho, por eso tengo Twitter. Y en Twitter realmente hay mucha cantidad de información loquísima que pues la gente, o bueno, los internautas se encargan de crear. Y tú lo mencionaste ahora con el tema pues de la globalización. En este caso, pues cualquier persona alrededor del mundo tiene acceso a gran cantidad de información al mismo tiempo. Entonces, tú me comentas que tu idea es sobre, deja el Twitter. Eh, tú me comentas que tu idea es sobre, sí, sobre una idea distópica sobre el gobierno que quiere, pues, dar incentivos para, digamos, tener cierto control sobre, me dijiste que medios de comunicación, ¿cierto? O telecomunicaciones. Y que en este caso, pues, tu protagonista podría ser, en este caso, una persona del común X que está siendo, pues, vulnerado, por decirlo así, por dicho sistema y que no está de acuerdo. Va más o menos por allí, ¿cierto? Sí, 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 tanto sector comunicación como telecomunicaciones, que pues, digamos, que los use a su favor, pues, para eh, a hacer cierta censura a través de Internet y pues también crear narrativa a través de Internet. Ujú. ¿Cómo así crear narrativa a través de Internet? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo utilizar precisamente el medio de Internet para, no sé, suplantar ideas a todos los consumidores de Internet? ¿A eso te refieres? Exacto, es como, digamos, cómo funciona este sistema de publicidad que quizás tiene Facebook o Instagram. Ok. Obvio, te escuchan 3 segundos hablando por el micrófono de comida de perro y ya te cuelan una publicidad de comida de perros. Pero podría ser, no sé, más o menos en que lo que te va a salir en el feed va más encaminado a esa narrativa que quieren crear y, no sé, digamos, esa, ese contrapeso que pueda existir de cierta manera haciendo crítica eh, sea un poco invisibilizado de esa forma porque el medio va a buscar darle más difusión a pues los que apoyen o los que estén con la narrativa que se está construyendo sobre la marcha. Ah, ok. ¿Y ya tienes claro cuál es la narrativa, cuál es el propósito en este caso del gobierno? ¿O todavía estás armándola? En eso estoy pensando. Es Ok. que tengo, no sé, cierta noción pesimista sobre el final, que no pasa nada, como una especie de final abierto, porque no sé, siempre he sido baja de que me gustan esos finales abiertos más que los finales cerrados, pero
todavía no termino de convencer. Porque igual, o sea, sería un poco insulso, a mi juicio, si solo se centra en cómo construir la narrativa y pues lo que va sucediendo y que al final no pase nada. O sea, es como, no tiene sentido, no tiene tensión, no hay clímax y eso, sino, eso lo estoy pensando. Ok, vale, dale, listo. Pues bien, realmente se me vienen muchas cosas a la cabeza. Pues obviamente referentes a... O sea, bueno, primero te pregunto, ¿qué tipo de formato te imaginas esto? ¿Es un largometraje o una serie? ¿O es un documental? Falso, también puede ser. Pues, sabes que el género del falso documental no lo descarto del todo. O sea, ahora que lo dices en ese sentido, podría funcionar como falso documental en el sentido mm, pues no sé, de cómo se fue construyendo esa narrativa. Claro. O puedes juntar el mismo falso documental con la ficción. Porque técnicamente el falso documental juega, pues obviamente con principios de Bueno, ficción, pero sí, pues, sí. puedes mezclar las dos, así como hicieron, por ejemplo, con Distrito 8, no sé si te la has visto, que es una película como de ciencia ficción, sobre unos extraterrestres que llegaron a Johannesburgo. Y al comienzo de la historia, gran parte de la historia es como un documental sobre la gente de Johannesburgo, hablando sobre pues la llegada de los extraterrestres y cómo les afecta su vida, sobre el tráfico de drogas en los extraterrestres, mejor dicho, o sea, pues obviamente es una crítica, pues la película pues a la migración ilegal. Pero entonces es como el formato que utilizó pues el director para contar la idea, puede ser. Pues no sé. O sea, igual en ese sentido, pues bueno, eh, podríamos descartar el uso de protagonista central, o sea, protagonista encarnado en persona Ok, como tal, sino que el protagonista sería, digamos, ya intangible, o sea, algo metafísico, digamos. Ya el protagonista pasaría a ser el gobierno o la narrativa construida, o no sé, digamos, la manipulación. Y pues con el falso documental, no sé, se podría ir contando, eh, digamos, cómo eran estos procesos de vida antes y después, y de fondo, eh, el cómo se fue llevando a cabo, no sé, esta transformación, no quiero decir, se me escapa la palabra, pero no sé, este cambio, por decirlo de alguna forma. ok, ok, bueno, listo. Bueno, ya tu referente literario que dijiste principal, que apenas lo contaste se me ocurrió, fue 1984. Pero audiovisualmente, pues siento que quizás algunos capítulos de Black Mirror te puedan servir, porque realmente hay cierto material allí en algunos capítulos como full distópico. O hay otra película de Jean-Pierre Jeunet que se llama La ciudad de los niños perdidos, es francesa, que también habla sobre una utopía, pero no del gobierno, sino de los sueños, en fin. O sea, hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza, sobre todo visuales, porque usualmente cuando uno piensa en distopía, no sé, se viene como algo así bien cyberpunk, así bien todo loco. Bueno, al menos yo. Pero no sé, quizás tú te lo imaginas algo más, no sé, eh, contemporáneo, o quizás algo más futurista, qué sé yo. Sí, es que igual, no sé, o sea, no sé si, bueno, supongo que ya leíste 1984, pero pues, o sea, 1984 no da esa sensación de ciudad cyberpunk, sino, o sea, está ambientado en Londres. Y da esa sensación de ciudad fría, así, vieja, porque describen escenarios así viejos, olvidados. Y no es tanto así como de juego de colores, sino apagados y así. Y justamente el cadáver exquisito de Agustina Basterrica tampoco es que de esas sensaciones así tan cyberpunk, no sé. Pongamos, no sé, por algún ejemplo estético, no sé, algo así tipo Blade Runner. Esta Denis Villeneuve, ¿cómo es? Sí, Blade Runner, ay, se me olvida la fecha, pero en fin. Sino que incluso en el libro de Agustina Basterrica, la sensación también es así como de una ciudad fría, apagada, que no es, o sea, no hay como tanto estético de donde agarrar. Aunque
ahora que hablas de Black Mirror, sí pienso, o sea, Black Mirror también hace ese juego con la estética, que digamos que no estaría mal hacer ese juego con la estética, con los colores y todo eso, incluso con los objetos. Eh, de alguna u otra forma, no sé, ahora se me viene a la mente que podría, no sé, incluir eh, alguna especie de narrativa de miedo hacia ciertos objetos y que pues no sé, de un lado a otro se vea el desuso de ellos o cómo quedan en ese video justamente por la narrativa construida. Ah, vale, vale. Fíjate que o sea, cuando yo mencionaba Cyberpunk no me imaginaba como así como tipo futurista o retro, así como, no sé, como esta estética como quizás ya más moderna, sino precisamente la que tú acabas de comentar, que es como quizás una ciudad ya más como destruida, como en el abandono, sí, o sea, realmente como sumergida como en la perdición o en la miseria, no sé cuál es la palabra para describirla, pero más o menos así es la estética que yo te mencionaba de esta película, no sé, te la recomiendo mucho, pero no sé si pueden ver la pantalla, así la estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, pero están cargando las imágenes. Bueno, ya sí. Como, sí, es que, ay, no sé, ellos a veces son muy visuales, entonces es como chévere tomar enseguida referentes visuales. Si ves como, o sea, no sé cómo explicarte, como algo así, por ejemplo. O sea, esa película prácticamente parece como una pintura al óleo completamente hecha, o sea, es muy loca. Y se ve Aunque muy sí, o distópica. sea, En fin, solo son aunque propuestas sabes que, o sea, éticas. por lo general las distopías sí dan esa sensación de ruinas, o no sé, algo, una sensación como de despojo hacia, no sé, hacia la posesión o hacia, no sé, hacia algo físico, no sé, algo físico que quedó completamente en el despojo, en el olvido, y ya está ahí ya casi sosteniéndose sobre el pecho de sí mismo, pero no puede. Pero, o sea, me parece interesante el color aquí. Y no sé, me recuerda un capítulo de Black Mirror que no me acuerdo el nombre, que es como, usan como una especie de sistema de recompensas o algo, no sé si me equivoco, Bueno, como que te fíjate, califican como una sí. aplicación. Y que hay una paleta de colores que es muy, muy pastel. O sea, es un universo completamente distópico, pero la paleta de colores tan pasteles como que te suaviza el asunto y es como que, o sea, te da como que medio ternura, no sé, por decirlo de alguna forma. Precisamente eso te iba a comentar y me sacaste el capítulo de la boca porque ese es el que te iba a decir. O sea, tú puedes irte a esta parte estética que es la que usualmente se relaciona con la distopía o puedes alejarte por completo de esa idea y buscar una propuesta nueva que fue lo que hicieron precisamente en ese capítulo de Black Mirror que se llama Caída Libre o Caída en Picada, si no estoy mal, que la protagonista es Bryce Dallas Howard. Y en este capítulo precisamente es un mundo aparentemente perfecto, o sea, es un mundo que utilizan y obviamente utilizan esas paletas de colores como rosas, pasteles y todo lo demás que usualmente se relacionan con el bienestar, con la vida, sí, con cierta sensación de bienestar, pero aquí lo están diversificando en la historia que es muy macabra realmente, esa historia precisamente es uno de mis capítulos favoritos de Black Mirror y podrías también guiarte por ahí. Pero bueno, eso son ya cuestiones estéticas que se alejan un poco ya como de la parte como narrativa. O bueno, no tanto, porque lo estético también se puede relacionar con lo narrativo, pero bueno, en fin. Pero no súper. No sé, alguien que quiera opinar sobre la idea de Khaled. Bueno, ya tenemos dos historias distópicas. La de Darry también va más o menos por el mismo asunto. Pero bueno, Darry no está aquí, pero sí. No sé quién quiere opinar sobre la historia de Khaled.
o alguna recomendación. Bueno, a mí se me ocurrirán más referentes narrativos para lo que me acabas de decir y te compartiré por WhatsApp. ¿Va? Vale, 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 sí. Listo, súper. Te Y lo bueno, sí, agradecería. dale, listo. Súper, entonces, bueno, continuamos vamos a hacer un último ejercicio con David. Hola, David. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Ayer te pregunté que si podías quizás adelantar algo en escrito, no sé si lo adelantaste, y si no, pues para que te los cuentes, ya en forma verbal, así como lo hizo Caleb. Sí, verbal porque pues, que la verdad me ha quedado un poco difícil, pero dame un momento, ¿vale? Vale, listo. Es como contar la historia o como se ha tratado siempre, premisa y todo eso, o como... Pues cuéntanos lo que hemos hasta ahora avanzado. O sea, ya conocemos tu historia, o sea, nos las puedes contar nuevamente como para recordar. Pues habla sobre el personaje principal y si ya tienes identificado quizás pues el detonante o el primer punto de giro. eh, sobre un psicólogo, digámoslo, como antipático, eh, soberbio, y bueno, pues él cree que pues, eh, en vez de ayudarlo, los junta, los critica. Y bueno, yo diría que un detonante es que la historia es como un poco, o sea, es como, es fuera como fuera de, ¿cómo se llama? Fuera de línea de tiempo, como, no sé si me entienden, pero como que se parte en tiempo, las balas y todo eso. Entonces, pues, sucede prácticamente al final, no sé cómo se podría llamar eso, porque pues, al principio no pasan como historias o como una anécdota, algo así. Que no sé si es como así, ¿no? Que antes que no sé cómo, o, o exactamente siempre pasa al principio. Ok, pero entonces tú mencionas que el protagonista es un psicólogo, ¿cierto? Un psicólogo y le añadiste características, que es soberbio y eso, ¿cierto? Sí, Listo, pero entonces no sé si nos puedas como poner un poquito en contexto qué pasa con él o cuál es el conflicto o la situación que está pasando con ese psicólogo. dale, y no que se ve como que se está cortando por pedazos. Ah, qué pena, ¿sí me están escuchando bien? Que yo por momentos, como por segundos y se corta. Ah, vale, déjame un momentico aquí. Voy a dejar compartir pantalla por un momento mientras escuchamos aquí. Listo, puede que eso mejore un poquito
un poquito la señal. No te preguntaba que si, que es que no yo tampoco te escuché gran parte de lo que dijiste porque estaba como fallando, no sé si, creo que parece que es el mío, pero habías mencionado entonces que era un psicólogo que incluso le añadiste ciertas características ya al personaje de que es soberbio y todo lo demás, pero no sé si nos puedas como poner en contexto un poco acerca de cuál es el conflicto de él, o sea, qué realmente le está pasando y en este caso cuál sería el detonante. Dale, dale. Bueno, detonante, es que no sé si pues llegaste a escuchar, pero pues también como que lo que pasa, todo pasa como al final, no sé si es como válido, porque las primeras partes es como digamos, como unos recuerdos de uno de los pacientes, pero no es como que sucede mucho. Pues no sé si es como válido de poner como el detonante, punto, un punto de giro como al final. Entonces, pues estoy pensando como que el psicólogo le va a dar como una lesión de vida, porque pues no sé si va a perder el trabajo y de ahí como que va a buscar ayuda a sus pacientes o algo así. Por ahí va la historia. Y si eso sería como el detonante, perder el trabajo y un punto de giro sería, no sé, como un estilo le da como una enfermedad, como es como una especie de karma, diría yo. Ok, listo. Bueno, mira, pasa algo aquí que realmente nosotros con el tema del detonante y el punto de giro y todo lo demás, es simplemente como pues nos ayuda como tal a construir la idea que tenemos y pues colocarla en una estructura narrativa. Mira que Khaled mencionó ahorita que quizás en la historia de él no hay un personaje principal, sino que hay como una unidad entera que es el gobierno. Quizás la historia de Khaled no se ajuste como tal a la estructura narrativa clásica, sino que quizás él se vaya por otros caminos, otro tipo de estructuras, lo cual es completamente válido y las vamos a dar más adelante, otro tipo de estructuras. Sin embargo, el tuyo, no sé cómo te lo imaginas porque realmente no tengo al 100% la historia. O sea, tengo como pedazos. Entonces, me dices que es un personaje que es un psicólogo. Pero entonces, ¿qué pasa con él al inicio? Cuéntame como la situación, como para ponernos en contexto y ver cómo podemos armar o sí, cómo podemos como darnos una idea general de lo que podríamos ver. Eh, ¿Qué te podría decir? Pues es que sí, al principio, o sea, lo tengo pensado que él, es que la pienso que es como una historia como, no sé si se han visto Relatos Salvajes o no sé si se han visto las películas que son o como Amores Perros, Sí, que son correcto, perfecto. como, no, no son en línea presente. Entonces son como unas anécdotas, pero pues él en vez de ayudarlo pues los empieza a juzgar y así. Y pues mientras él juzga y juzga, pues ahí ya como que pues más adelante ya no le empiezan a salir las cosas. Pues digamos que se puede quedar sin trabajo, Ok. pues le puede dar como una enfermedad o estoy pensando ya como en este caso. Y qué vale puedo decir, detonante. Vale, listo. No te Sería preocupes si no tienes el como, detonante. Pero mira que dale. ahí nos dijiste que te imaginas tu historia como segmentada en otro tipo de historia, ¿cierto? Relatos salvajes, para el que no se la haya visto, son como varias historias unidas en una sola, como unidas como en una misma película o sí, en un mismo paquete. Sin embargo, cada historia está separada entre sí y cada una trata sobre pues la violencia o apología a la violencia. Ese es la película de Relatos Salvajes. Pero también mencionaste Amores Perros, que son como tres historias que están como narrándose en un mismo universo y las tres se unen en algún momento pues de la película, lo cual es pues genial, es realmente válido. Entonces, lo que pasa allí con ellos es que cada historia o cada segmento tiene su propia estructura narrativa, ¿cierto? Entonces, tenemos en Relatos Salvajes
el tipo este, que mi historia favorita es la del tipo este que lo del parqueadero, ¿cierto? Que se llama Bombita. Entonces, con el tipo del parqueadero nosotros podemos crear una estructura narrativa, es decir, el personaje le pasa esto y luego aquello, ¿sí? Entonces yo creo que lo que tú nos quieres decir es, quizás es un psicólogo, ¿sí? Es un psicólogo que tiene varios pacientes y cada paciente podríamos decir que tiene pues su propio problema, ¿sí? Su propia, no sé, su propia síndrome o su propia patología o qué sé yo, y él los trata a cada uno y quizás lo que podríamos ver sería la historia de cada uno y cómo se mezclan todas sus historias con el psicólogo, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera el psicólogo al final, gracias a las historias de él, sufre un karma. ¿Va más o menos por ahí lo que me estás contando o lo que nos estás contando? Sí, de hecho, pues creo que lo, lo explicaste pues mejor que yo, o sea, lo interpretaste bien. Sí, más o menos por ahí va haciendo la idea. Claro, y aquí menciona Khaled una interconexión entre historias, exacto, o sea, no necesariamente como que cada personaje va por su lado, sino que puede que esas historias se mezclen y al final el hilo conductor o el centro o lo que une a todos estos personajes es el psicólogo, ¿cierto? Que en algún momento pues se van a unir. Hay una película española que se llama TOC, que hace referencia a trastorno obsesivo compulsivo. Y es sobre varios pacientes que sufren este trastorno, que o están como en una visita, o están como sí, como en una consulta, el mismo día todos. Y están esperando al psicólogo que llegue y el psicólogo nunca aparece. Entonces son una cantidad de personajes full extravagantes que sufren TOC, lo cual es muy genial, te la recomiendo. Puede que te ayude quizá un poco más o menos a la idea que tú tienes. Pero bien, sí, y has pensado quizás ¿cómo se llaman? En los pacientes. ¿Como cuántos pacientes crees que son? Sí, sí tengo pensado como dos o tres, porque pues la idea es como un cortometraje, pero pues sí es entre dos y tres, dependiendo de cómo se pueda armar, porque pues quizás pueden ser mucho y dos pueden ser poco, no sé, ahí tocaría mirarlo. Vale, vale. Sí, yo creo que a ti te va a servir mucho esta clase que vamos a dar de estructuras narrativas diferentes. Creo que la vamos a dar esta semana, si no estoy mal, el jueves. Y ahí vemos como que otras estructuras nos sirven como para contar historias aparte de la que estamos viendo. Entonces, sí, perfecto, súper. ¿Alguien tiene una idea, recomendación para Dave de alguna película, una sugerencia, un comentario? Igual no viene tanto, o sea, no es tan similar, pero de Seven, de David Lynch, creo, Sí. No, eh, de Fincher. bueno, de Fincher, perdón, que están investigando a un asesino en serie que, pues, bueno, mata gente en relación a los pecados capitales y esto. Pero, pues, ahí saqué la idea no sé, de la interconexión que podría existir entre esas historias. Claro. Sí, puede ser también. Sí, son 3 historias, o sea, son 7 asesinatos basados en los pecados capitales. Podría servir. Hay otra que puede ser también del mismo Iñárritu que se llama Babel, que es muy parecida a Amores Perros, o sea, tiene la misma como temática, o 21 gramos, también es de él. O sea, él es como que utiliza mucho esa técnica y te puedes guiar por él. Entonces, sí, súper. O también puede ser, bueno, pero eso sí ya es otro asunto. Hay una película que se llama París, yo te amo, pero bueno, ese es diferente porque son varios cortometrajes que se sitúan en París. Eso no vale, eso no aplica ahí. O sea, sí, son cortometrajes muy diferentes unos al otro. Pero bueno, súper, súper, súper. Muchas gracias, David, por tu participación. Entonces vamos a empezar, pues, con la clase de hoy. Voy a compartir ahora sí y me avisan para ver si lo pueden ver. Igual, un Ajá. momentito, se me vino otra cosa, se me vino otra cosa.
No sé, ahora que mencionaste lo del falso documental, estuve pensando, no sé, me acordé de Bora y esta idea del patriotismo y esto por los estadounidenses. No sé, no sé. Hay un rollo grande, enorme en el país con el tema de plataformas digitales tipo Uber, Rappi, Cabify y todo Ajá. porque no están reguladas. Y hay un problema con los trabajadores porque, según ellos, no son considerados trabajadores, sino que, eh, no sé, todavía no se sabe qué estatus laboral tienen. O sea, según el Estado son trabajadores independientes de rebusque, digamos. No sé, se me ocurrió una especie de falso documental sobre gente hablando de lo maravilloso que es trabajar en Rappi, con, sin seguridades sociales, sin prestaciones sociales y algo así súper, no sé, paródico o irónico más bien. Bueno, esa es una propuesta también que, bueno, quizás se aleja un poquito de lo que habían dicho del gobierno y las telecomunicaciones, porque realmente sí, o sea, si hablamos de distopías, o sea, pueden salir muchas ideas realmente, o sea, sí, hay muchas vertientes, realmente ahí el camino es infinito. Si en este caso te quieres ir por quizás algo ya existente, como son estas plataformas, y lo que hace es más que todo como una crítica o como un tipo de falso documental tipo denuncia, también obviamente es muy posible y se puede utilizar. A mí me falta mucho por ver falsos documentales, la verdad, no soy como que tan relacionado al documental, soy más que todo relacionado a la ficción, pero sí, realmente el campo es muy, muy grande, muy infinito. Y eso suena muy interesante, sería una crítica muy, muy chévere, a menos que no quieras hacer cine denuncia. No, pues, o sea, fíjate que sí me gusta un poquito ese cine de denuncio, ese cine militante, un poquito, no sé. Me han gustado estos estas cositas que he encontrado cuando salió este festival de cine latinoamericano que hacen en Cuba, que habían películas interesantes que justamente se iban por ese lado militante y jugaban un factor importante, pero pues, no sé, Chile tiene, no sé si meter a Machuca como cine militante, porque eh, yo creo que le cuesta a Machuca tomar partido, pero pues, no sé, pensamos en no, este documental sobre el plebiscito, que eso sí es cine militante. Ok. Bueno, pero fíjate que ya eso está basado como en, pues en hechos reales, ¿cierto? O sea, en acontecimientos que nosotros podemos evidenciar. Si tú no quieres quizás irte al 100% por eso, puedes disfrazar la realidad con mentiras, o sea, con ficción, que a la final fue lo que hicieron en Distrito 8, que es lo que te comentaba. Ellos están haciendo una crítica allí a la inmigración ilegal, pero lo hacen utilizando pues extraterrestres, ¿cierto? Y ahí empiezan a criticar de cómo la llegada de los extraterrestres hizo que aumentara, por ejemplo, la drogadicción en la zona, el tráfico de menores, o sea, mejor dicho, o sea, es muy loco cómo podemos utilizar, en este caso, pues una metáfora que son los extraterrestres con la migración ilegal. Puede ser también. No, es que justamente por la mención que hace a Sense 8 es que se me viene un poco la idea, pero pues, digamos, no tanto como una, visto desde la crítica de la persona que está en la apuesta, sino una mirada de cierta forma irónica de satisfacción de estar allí aún sabiendo que pues el lugar en el que está justamente no es que esté recibiendo un trato justo de alguna Claro. forma. Ok, bueno, sí, pues puede ser. Y allí, o sea, en las próximas clases que vamos a dar estas estructuras que no tienen personajes, o sea, que no están definidos ni existe nada de esto de Kiro ni nada de esa vaina, pues podría ayudarte mucho, como para a ver cómo puedes aterrizar la idea. Entonces, sí, súper. Si alguien tiene un comentario para Khaled o alguna idea aparte, ay, espérate que se conectó a alguien. Pero sí, ya me imagino como ese lado irónico
de un domiciliario hablando sobre lo maravilloso que es su vida y sobre lo maravilloso de las condiciones laborales que tiene, pues obviamente sí es muy, muy irónico, ¿sí? O sea, realmente es algo que podría pegar y en cierto modo se presta para una discusión luego de verse la película, lo cual es genial. Entonces, pues sí. No, es igual, o sea, eh, eh, ¿te acuerdas de lo que te comenté ayer de que estaba ya finalizando ya derecho? Es que justamente estoy pensando en hacer mi trabajo de grado eh, sobre, pues bueno, investigar el marco jurídico no existente y si se puede hacer cierta analogía de la ley y a partir de eso determinar si las condiciones en las que se desarrollan, pues las condiciones de Rappi, o sea, es que tenemos Rappi como empleador, pero Rappi, si te fijas bien, no encarna una persona como tal, o sea, encarna una persona jurídica, pero esa persona jurídica es como tan, no sé, voluble, tan fluctuante, no sé, ingrávida, digamos, no tiene tanto peso. Entonces, quizás por eso me digo, conecté esto con la cosa del derecho. Ok, súper, pero ¿ya tú terminaste derecho o ya estás como para terminar como tesis de grado? No, yo estoy en un octavo semestre, Ah, empiezo ok. octavo. Pues fíjate, sería súper, o sea, utilizar, o sea, hacer tu tesis de grado de derecho con un tema que realmente te interese mucho y mezclarlo con cine, o sea, eso sería súper genial, ¿no? O sea, pues se puede, es válido. ¿Dónde estás estudiando? La UNIMAC, Ah, en la UNIMAC, bueno, mira, es la misma facultad y todo. Entonces, súper, 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 sí. Realmente voy a pensar mucho en lo que me estás diciendo porque se me pueden ocurrir mil y una ideas y cualquier cosa te comparto por WhatsApp. Como a ver o sea, qué. igual es un poco ambicioso, pero pues voy a ver si puedo ahí manejar las dos ideas. Vale, esperemos que sí. Pues yo vería eso, yo lo vería. Bueno, listo, entonces súper, vamos a empezar entonces con los temas del día de hoy. Si pueden ver las diapositivas. Sí, sí se ven. Perfecto, entonces hoy vamos a dar, como les había dicho, ciertos recursos narrativos que podemos aplicar en nuestras historias, que son el misterio, la intriga, el suspenso y ya, eso es todo. Pero entonces, antes de empezar pues, con estos recursos narrativos, vamos a hacer un recorderis de lo que es la ironía dramática. ¿Quién me puede ayudar allí a hacer un recorderis de qué es la ironía dramática, así bien pequeñito? Bueno, nadie, listo. Entonces, habíamos dicho que la ironía dramática y la habíamos formulado en bueno, valga la redundancia, en una fórmula, que es esto, que es cuando el personaje sabe menos que lo que sabe el espectador, o el espectador tiene más información que el personaje, ¿cierto? Y habíamos dicho que eso tiene sus ventajas porque, bueno, empecemos con la desventaja. La desventaja es que se reduce el factor sorpresa porque obviamente ya sabemos lo que está pasando. Sin embargo, tiene una ventaja que es que cuando el personaje sabe más que, o más bien el espectador sabe más que el personaje, se forma una pregunta o una tensión o sí, o una cuestión que va a estar acompañada con el espectador desde el comienzo. Entonces habíamos dicho el ejemplo de esta chica, ¿cierto? Nosotros sabemos o anteriormente vimos que hay un asesino esperando a la chica allá en el ático y ella va a subir porque ya no sabe que el asesino está en el ático. Nosotros sabemos que él está allí, por consiguiente se forma una pregunta o una tensión, una ironía dramática, que es qué pasará con la chica cuando suba al ático. ¿La va a matar el tipo? ¿Qué le va a hacer? ¿La va a secuestrar? ¿La va a amarrar? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Todas esas es una ironía dramática. Entonces, estoy retomando esto como para relacionarlo con los demás recursos narrativos que vamos a ver ahora. ¿Va?
Entonces ahora les pregunto, ¿qué creen que es el misterio? ¿Alguien qué opinión o qué se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra misterio? No sé, Julio, cuéntanos, ¿qué crees que es el misterio? Aquí pensando, pues el misterio sería como esa situación que se plantea como que descubrir, ¿no? Claro. Sí, es algo que Esa realmente, sensación no sé, sensación como de duda o de incertidumbre, digamos. claro, o sea, aplicando en nuestra vida, o sea, sacando el contexto narrativo y todo lo demás, el misterio es simplemente algo que es desconocido, ¿cierto? Que queremos descubrir. ¿Por qué? Porque precisamente no lo conocemos. Va, entonces, eso si lo planteamos ya desde el punto de vista, pues, narrativo, lo podríamos... Ay, esperen que va a cargar el computador. Denme un segundo. ¿Qué creen que es el misterio? El suspenso, ¿no? De lo que va a pasar en una escena, digo yo. Puede ser. ¿Qué otra opinión? El espectador sabe lo mismo que el personaje. Vale, vamos a ver. ¿Qué es el misterio? Se produce cuando el personaje tiene más información que el espectador. Cuando el personaje y el espectador tienen más información se llama intriga, eso lo vamos a ver ahorita después de eso. Pero en esta es cuando el personaje tiene más información que el espectador. Es decir, lo podemos resumir con esta fórmula, ¿va? Y está muy relacionado con el tema de los secretos, ¿sí? Por ejemplo, el personaje principal tiene un secreto, una información sobre algo concreto que los espectadores no saben, pero obviamente se mueren por saber. Nosotros podemos coger esa información para que el espectador necesite conocer ese secreto y revelarlo solo cuando nosotros consideremos necesarios. Ahora, esto también es peligroso, porque si tenemos un secreto, tenemos un misterio que realmente no le estamos dando las pistas suficientes, ni lo estamos nutriendo de manera suficiente, obviamente el espectador también se va a cansar y va a decir no vale la pena. Entonces, el misterio tampoco se puede dilatar mucho tiempo en la historia porque puede generar cansancio, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de misterio, vamos a pensar en uno. Yo tengo un ejemplo. Ajá. En la historia de Daniel. O sea, ahí, bueno, es que en realidad él no sabe, ¿cierto? No, Él el no protagonista tampoco sabe que es el asesino. Claro. Ah, ok, es que a todos se les olvidó la memoria, ¿cierto? Sí. Pero bueno, supongámosle que el personaje sí sabe eso y sabe todo lo que pasó y nosotros no. Obviamente ese personaje tiene más información que nosotros y él la puede ir revelando poco a poco o lo puedes también revelar de un tacazo, ¿ya? Ahí es donde viene como lo peligroso y es saber cómo utilizamos este recurso, porque también puede ser peligroso. Cómo mezclamos este misterio con la ironía dramática, etcétera, etcétera. Una pregunta. Ajá. Voy a poner un ejemplo y tú me dices si eso es misterio. ¿Ya? En el caso de una serie que yo me estoy viendo, pues la chica no se acuerda absolutamente de nada, ya que ya le borraron la memoria, pero hay un man del pasado de ella
y él le dice como que, no, tú eres esto, tú hacías esto. O sea, poco a poco en la serie, o sea, nosotros no sabemos nada. Ya, pero él sí sabe y él poco a poco va diciendo. O sea, en ese caso, ¿sí sería misterio o no sería misterio? Correcto. En este caso sí es misterio porque ese otro personaje tiene una información que nosotros no tenemos y que queremos saber. ¿Sí? Y nosotros estamos viendo la película porque el Señor nos está dando la información y tarde o temprano nos la va a soltar toda, nos va a soltar toda la sopa y eso es lo que a la final queríamos saber. Este recurso es muy utilizado, sobre todo en el cine negro, Daniel. En tu género es muy utilizado, por ejemplo. Vemos un detective, está investigando un asesinato, ¿verdad? Él llega a la evidencia, no sé qué, y de repente él mira algo, él ve algo así, y se queda pensando, y lo anota, y se va. Resulta que esa información que él anota nosotros no la sabemos, pero él sí. Y nosotros queremos saber, ay carajo, ¿qué habrá anotado? ¿De qué se habrá dado cuenta ese señor? ¿Cuándo va a soltar esa información? Etcétera, etcétera. Otro ejemplo, en Dark. Fácil. Tú sabes que en la primera temporada hay una carta que está escribiendo una viejita. Y ese hijo de madre carta, nosotros sabemos, queremos saber qué carajo dice esa carta y no sabemos, sino como hasta el final de la historia es que nos enteramos realmente de lo que pasó. Es otro ejemplo de misterio. Porque obviamente la viejita sabe que este Jonas es etcétera. Y nosotros todavía no sabemos. Sino que el guionista dice, no te voy a soltar esa información todavía, te la voy a soltar después. Y imagínate, si nos ponemos a analizar Dark, en Dark hay una cantidad de ironías dramáticas y una cantidad de misterios que nos podemos durar todo el día analizando la serie, ¿cierto? Entonces, esos son recursos narrativos que podemos usar para nutrir nuestra historia y para tener al espectador allí amarrado en la historia. ¿Alguna pregunta con respecto al misterio? Si no tienes una pregunta, entonces deme un ejemplo. Que no sea Daniel porque ya me lo dio. O Angelina, o Angie, o Sara. No se me ocurre nada. Nada. Bueno, vamos a pensar en una película que quizás nos hayamos visto, no sé, Harry Potter, por ejemplo. En toda la saga de Harry Potter hay muchos misterios. Vamos a pensar en uno. A ver. Sí, es que el ejercicio tampoco es tan fácil. Uno cree que es fácil, pero obviamente cuando se está viendo la película aún es mucho más fácil identificar. Pero ahora, Exactamente. ahora es como que vamos a pensar. Harry Potter. De Harry Potter. Ajá. Bueno, es Harry Potter. La tercera, El prisionero de Azkaban. ¿Se la vieron? Sí. Bueno, sabes que No fui tan fan de Harry Potter, ¿cierto? bueno, No me la veo, o sea, sí me la he visto, pero no, así como... dale. Bueno, vamos a omitir entonces el ejemplo, vamos a seguir. Y después intentamos buscar un ejemplo con todas. Seguimos con la intriga. Bueno, ya dije que era la intriga, ¿cierto? Que se produce cuando el personaje y el espectador saben lo mismo. Saben la misma información, es decir, esta fórmula matemática. Sin embargo, hay una necesidad de saber algo. O sea, todavía se mantiene una tensión. Todavía es algo que el personaje necesita saber y que yo también necesito saber. Entonces, un ejemplo. Resulta que yo llego así a mi casa hoy en la noche, ¿verdad? Y abro la puerta, pero entonces escucho un bebé o una señora mejor, una viejita. Escucho una viejita llorando así en el segundo piso.
Entonces ya ahí el personaje no sabe qué carajo está pasando en el segundo piso. Y el espectador tampoco sabe, porque no se lo han mostrado. Entonces, ¿qué pasa allí? Tanto el personaje como el espectador quiere saber qué hay arriba. Entonces, mientras él va subiendo para investigar, se produce una tensión que se llama intriga. ¿Sí? Ahora, supongámosle que nosotros sí supiéramos que en realidad la viejita es una ratera que se metió a robar mi casa y se quedó atrapada allí. ¿Eso cómo se llamaría? Repite, por favor, la situación. Supongámosle que el Ironía personaje... dramática. Y la Claro, ironía, no es la ironía. claro, ahí sí ironía dramática porque nosotros sí sabemos que la viejita es una ratera y que se quedó Oye, lo que atrancada. ¿Ya? Y el personaje no. Ahora, supongámosle que sea misterio. Este mismo ejemplo, vamos a ver cómo lo, cómo lo relacionamos. Vamos a ver. Ay, con misterio está más difícil. El personaje sí sabe que está la viejita ya, pero nosotros no. No, sí. Sí, pero ¿y cómo representamos eso? O sea, Exacto. esa es la pregunta. El bebé está llorando. ¿Cómo? Que el bebé está llorando y que el personaje sube y saluda a la señora. Puede ser. Ok, puede ser. O sea, sí, puede que nosotros nos asustemos Es- porque nosotros dijimos, Michi, ven acá, y ese sonido que... Pero el personaje, ay, no sé, está más difícil con misterio. Este Esto no ejemplo. vendría siendo también un poquito de intriga, lo que dijo Sara. No sé. Sí, porque no sabemos si el personaje sabe. Lo Exacto, que pasa es que todavía. creo que con el misterio tiene que pasar más tiempo porque está como ese Sí. secreto ahí. Sí, el misterio Claro. tiene su... El misterio necesita sus otras herramientas. Es más fácil verlo con ejemplos. En realidad yo tengo un ejemplo para cada cosa, pero el chico de madre ya saben que no deja reproducir nada, así que pues los quité. Pero eran con escenas muy puntuales. Pero bueno. Intriga. Ah, bueno. La intriga también es muy chévere. ¿Por qué? Porque permite conectar al personaje con el espectador y al mismo tiempo sincronizar, haciendo que cubran juntos la intriga. Entonces, Daniel, en una serie, en una película como la tuya, la intriga puede ser muy usada, porque realmente puede que el personaje principal, ¿cómo se llama? Darrick, ¿cómo es? Adric. Alex. Adric, quiera saber realmente quién mató y nosotros también. Y nosotros poquito a poquito vamos averiguando junto con él, no él más que yo ni yo más que él, junto con él realmente cuál es la pinche resolución de la película. Y al final nos damos cuenta junto con él que él es el asesino. O sea, él se da cuenta al mismo tiempo que nosotros que él es el asesino. ¿Sí? ¿Estamos claros allí? Sí. Vamos a poner otro ejemplo. Ese está muy chévere. En Parasite. El mismo ejemplo ayer. De Parasite. De Parásitos. ¿Cierto? Los que están aquí ya se la vieron, ¿no? ¿Verdad? Sí, no. Ay, no sé. Que no puedo contar. Pero los demás sí. Solo Daniel no lo ha visto. Bueno, entonces ese ejemplo no. Pero bueno, para el que se la vio, ya sabemos que para la mitad de la película lo que nos enteramos ambos. O sea, tanto el espectador como la familia Park nos enteramos de eso que pasó. Y ahí se nos presentan una cantidad de preguntas de por qué ellos están allí, por qué, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo muy chévere. Con Parásitos. Ay, que te pueden hablar tantas cosas. En Parásitos. Ay, déjame formular la pregunta. Espérate un momento. En Parásitos hay misterio, ¿sabes? Se aplica el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que la empleada de la casa sabe algo. Sabe algo que es lo de su esposo, ¿cierto?
mientras que nosotros no lo sabemos. Y nos enteramos a la mitad de la película. Es decir, aplica el misterio más no la ironía dramática, en este caso. En fin, no sé, voy a seguir porque no, creo que no se vieron Parásitos. Si no se la han visto, véanse la obra. Es muy buena. En fin. Yo sí me la vi, yo sí me la vi. Ah, bueno. Yo también. Ah, bueno, súper. Entonces, ¿alguna pregunta con intriga? No. Claro. Dale, entonces, para repasar. Ironía dramática, nosotros sabemos más que el personaje. Misterio, el personaje sabe más que nosotros. Intriga, los dos sabemos por igual y los dos nos enteramos por igual. Ahora vamos para la siguiente. ¿Qué creen que es el ¿Qué creen que es el suspenso? Ya no sé, todas las posibilidades no están. No tengo idea. Dale, listo. Sí, yo antes creía que el suspenso era cuando, que era igual que la ironía dramática. O sea, cuando nosotros sabíamos algo del personaje, no. Creía que eso era suspenso. Pero bueno, el suspenso Yo es... lo relacionaba más como el misterio. Yo lo relacionaba como yo pensaba que era cuando el espectador tenía más información que él. Por eso, cuando el personaje tiene más información, cuando el espectador tiene más información, es ironía dramática. Yo también pensaba eso. Y de hecho, muchas personas también consideran que el suspenso es en cierto modo una vertiente de la ironía dramática. Sin embargo, el suspenso no importa. O sea, en realidad vamos a ver qué dice el suspenso. Se produce cuando el personaje corre un peligro inminente y el espectador desea conocer su resolución. Según Alfred Hitchcock, que todo el mundo sabe y es considerado el maestro del suspenso, consiste en adelantar la sensación de peligro. Es decir, si una bomba estalla de repente, obviamente voy a producir un efecto de shock momentáneo, es decir, un efecto sorpresa. Sí va a impactar, pero ese impacto va a durar solo unos cuantos segundos, ¿cierto? Que es lo que dura la explosión. Ahora, ¿qué tal si nosotros supiéramos que la bomba... Bueno, vamos a coger el ejemplo de su película y el ejemplo más claro que no me acuerdo cómo película es. Pero bueno, en la escena tenemos el personaje que se sienta en una silla, en una mesa, y debajo de la mesa hay una bomba. Nosotros conocemos que hay una bomba, pero el personaje no. Y la bomba tiene un conteo y ya va a llegar a 0. Y cuando llega a 0 va a explotar y el personaje va a morir. Entonces, ahí hay un efecto de... Primero que todo, hay ironía dramática, sí la hay, porque nosotros conocemos que hay una bomba, pero él no. Sin embargo, ahí lo que se está creando es un suspenso porque el personaje está corriendo un peligro inminente, un peligro que sabemos que puede acabar mal o acabar bien y queremos conocer cómo va a acabar. En el suspenso puede haber ironía dramática, puede haber misterio, puede haber intriga, una de las tres. Entonces, por eso es como una vertiente diferente. Para esto sí tengo un ejemplo porque me pareció maravilloso este ejemplo. Ojalá que sirva. Vamos a cruzar los dedos. Me dicen si no sirve para quitar esa vaina. Hey, tú. Se pegó, ¿verdad? Se pegó, ¿verdad? O sea, no se pegó, pero sea, no va fluido. Va como por... Como 8 fotogramas por segundo. Ah, exacto. Sí, total, va así, como la animación mía, así. Total. Bueno.
Bueno, vamos a resumir esta escena de la película. Ay, ¿cómo es que se llama? Ay, esta película se me olvidó cómo se llama. En fin, ahí dice el nombre, espérate. Ey, tú. Para no perder. Se llama Único Testigo la película. Ay, se echó para atrás otra vez. Bueno, en esta escena vemos a tres personas en el baño, ¿verdad? Uno se está ahí como mirando en el espejo y tal, y de repente los otros dos lo empiezan a atacar y lo matan, lo acuchillan y lo dejan todo ensangrentado. Pero ellos creen que están solos, pero no están solos. Resulta que en una de las cabinas del baño hay un niño y el niño se dio cuenta del asesinato. Por eso la película se llama El Único Testigo. El niño se dio cuenta del asesinato, ¿ya? Entonces, aquí que hay ironía dramática porque sabemos que hay un testigo, pero ellos no saben, ¿cierto? Sin embargo, uno de los personajes presiente que hay alguien en el baño. Él presiente que hay en el baño. Entonces él empieza a abrir cabina por cabina con la pistola a ver si realmente su sentimiento es real. Mientras que el niño obviamente está cagadísimo del miedo, porque obviamente va a llegar un momento en que va a llegar a la cabina de él, lo van a pillar y lo van a matar, ¿cierto? Entonces vemos a él abriendo una por una las cabinas hasta que finalmente llega la de él, pero el niño la cierra. El niño se mete por debajo de la cabina, se mete a la otra, él abre con una patada y se da cuenta de que no hay nadie. Toda esta escena completa produce suspenso. ¿Por qué? Porque el personaje, en este caso del niño, está corriendo un peligro inminente del cual queremos saber una resolución y usualmente aplica uno de los recursos narrativos que vimos anteriormente. Puede haber ironía dramática, puede haber misterio o puede haber intriga, una de las dos. ¿Ya? Usualmente es ironía dramática. Por eso mucha gente confunde la ironía dramática con el suspenso. Incluso mucha gente dice que es lo mismo, pero están muy abrazaditos. ¿Ya? Entonces, eso es un recurso narrativo que se llama suspenso. ¿Estamos claros ahí? Un poco, creo que todavía me confundo. O sea, no sé. O sea, lo entendí, sí lo entendí, pero no sé, siento que tiene que ver mucho, o sea, siento que también tiene mucho con la ironía dramática, o sea, como, no sé, identificarlo. Tendría que ver como hacer el ejercicio y ver, porque creo que sí tienen bastante cosas en común. Sí, en realidad yo estoy de acuerdo completamente. Sin embargo, aquí quería como diferenciarlo, ¿va? Porque no en todas las ironías dramáticas el personaje está padeciendo como un grave peligro o algo parecido, ¿sí? No siempre va a ser la muerte, puede ser cualquier otra cosa, puede ser, no sé, que estemos esperando un divorcio, que estemos esperando que no se perdió la solicitud de la beca, qué sé yo, tantas cosas que pueden generar tensión a un personaje o malestar. Eso es en cierto modo suspenso, ¿va? Pero bueno, obviamente el ejercicio sería más chévere si lo hiciéramos audiovisualmente, o sea, que pudiéramos ver videos, que pudiéramos ver películas, que estuviéramos presencial. La educación virtual es un asco, la verdad. Yo lo odio, pero bueno. Y ya. Eso es todo por hoy, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda del tema del día de hoy? ¿Algo en lo que quieran aclarar? Bueno, una actividad. Siempre aparecen unas actividades. La actividad del día de hoy, del fin de semana, es obviamente adelantar la estructura narrativa, ¿cierto? Pues adelantar la escaleta, ¿cierto? Identificar un momento de su historia que tenga ironía dramática o un momento de su historia que tenga misterio o intriga o suspenso, ¿ya? Yo sé que es mucha información, a la final es como que esto es simplemente un ejercicio para ustedes, obviamente, o sea, si realmente quieren hacerlo realidad, pues lo pueden hacer. Pero si no quieren hacerlo realidad, pues no hay problema. O sea, ajá. Perdón, es que no te entendí. La actividad, o sea, se me recordó a mí. La escaleta
Y antes de la escaleta, ¿qué dijiste? Pues seguir trabajando la estructura narrativa. ¿Sí? Yo sé que se Ok. puede, o sea, la estructura narrativa realmente no va a salir de aquí al lunes, eso se demora, o sea, es algo que es un proceso largo, hay gente que se demora muchos meses escribiendo, tratando de buscar resultados, muchas preguntas, pero bueno, o sea, como ejercicio pueden ir trabajándolo, ¿ya? Al igual que la escaleta, y sí sería bueno, eso sí me gustaría que lo hicieran, sí o sí, que busquen o identifiquen una escena de su historia que tenga ironía dramática o que tenga misterio o que tenga intriga o suspenso, ¿ya? Y la compartimos no sé qué día, si el lunes o el martes, pues para que los demás sepan también de qué va el asunto, ¿va? Listo. 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 ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, creo que No. todavía no. Cuando estemos haciendo la actividad, seguramente sí. Bueno, ya saben que me pueden escribir también al WhatsApp. Y bueno, Bueno. Bueno, maestra, bueno, muchas Bueno, gracias, que gracias, tengan Efra. buena tarde, que estén bien. gracias a ti. Chao. Igualmente. Chao. Chao. Chao.